Yo soy Ingrid. Yo soy Kelly y esto es ¿Qué pasa si lo hablamos? Bienvenido a nuestro podcast. Sí. ¿Qué episodio es? El episodio 3. Muy bien, ¿y qué vamos a hablar hoy? En los anteriores habíamos hablado de los propósitos que aunque era mediados de enero, Así es. todavía igual se puede hacer propósitos todo el año, pero estábamos hablando de eso. Después vimos en el siguiente lo de las metas, la diferencia entre un propósito y las metas, y hablamos de unas cuantas cositas. Y en ese episodio, en el de las metas, nombramos las creencias limitantes. Así que creo que sería bueno explicar o analizar el día de hoy qué son las creencias limitantes. Así es, yo creo que las creencias limitantes es algo que muchas veces nos impiden crecer, avanzar y no sabemos. Porque cuando no sabemos esta información, ¿cómo vas a hacer un cambio de algo que no sabes que existe o que influye en tu vida? Además, las creencias son patrones a niveles mental, que no es algo tangible que tú puedas decir, ok, no sé, me saco este sticker que tengo encima. Es algo mucho más profundo que tienes que igual hacerte una introspección, una mirada, y también empezar a mirar no solamente tu vida, sino todo tu entorno, o sea, con quienes te criaste o quienes estuvieron presentes en tu primera infancia y quienes realmente son las personas importantes en tu vida, y a veces con quienes más compartiste es donde repites más creencias, porque estas no es que te las impongan, es que tú lo asumes como por aprendido o por lo que ves. Exactamente. O sea, que parte de las creencias limitantes que tenemos las forjamos en nuestros primeros años de vida. Sí, porque en la primera infancia es como de los 0 a los 7 años nosotros absorbemos todo. O sea, ya sea está bien o esté mal, no tenemos cómo discernir si está bien o está mal. O sea, absorbemos todo. Y en ese periodo es como lo que escuchas para ti es una verdad. Claro, porque el cerebro todavía está muy joven, no sabe diferenciar. También que el inconsciente no diferencia si es bueno, si es malo, si el inconsciente guarda. Claro, almacenamos información y después es como esa información queda grabado. Supongamos que eso es como un programa, entonces por eso se dice como los programas o patrones a nivel mental, y tú luego empiezas a repetir eso hacia futuro. Claro. De ahí vienen varias cosas, o de ahí parten varias cosas. Las heridas que podamos tener, el significado de amor que creamos que es. Claro. Y esas creencias que damos por sentado de esto es así no sea. Claro, a veces como, no, es que yo veo la vida así. Okay. Es como creer que solamente esa opción o esa perspectiva es como la verdadera o lo único o la auténtica que puede existir. Y realmente identificar las creencias limitantes es como abrirte a un abanico de posibilidades y cambiar esa creencia, porque muchas veces piensa que esas creencias te salvaron. Es como no creas en cualquiera. Exacto. O los hombres mienten. Claro, o todos los hombres son iguales. Claro, es como una creencia de sobrevivencia, porque te están diciendo, oye, mi experiencia de vida fue esta, entonces yo te digo que los hombres son de esta manera, entonces tú empiezas a repetir después. Pero no, cuando tu primera infancia tú no empiezas a decir, no, es que los hombres son buenos, no haces un análisis profundo. Entonces cuando tú empiezas a analizar por qué tienes dificultades, ya sea de pareja o lo demás, o relacionarte en el trabajo, o con tus amigos, las amistades, recién te puedes dar cuenta de que tienes una creencia respecto a las relaciones o cómo vincularte. Que lo mismo también pasa con el dinero. Es como cuando escuchas que el dinero es difícil, o que se tiene que ganar con el sudor de tu frente, o que para tener dinero hay que trabajar duro. Y te tienes que sacrificar para poder tener las cosas, porque si no... Claro, o que hay que cuidarlo. Okay. Como, entonces lo mantienes ahí como... Claro, después que te sacrificaste, obtuviste el dinero, entonces ahora lo tienes que cuidar como tu mayor tesoro y se queda allí estancado. Claro, entonces tú al final empiezas a repetir eso inconscientemente, aunque no te des cuenta. Entonces empiezas a buscar trabajos donde realmente tú tengas que esforzarte demasiado. Ay, no me digas eso. Y creo que yo al menos fue mi experiencia. Ay, no, me dolió. Por mucho tiempo,
Y cuando tú te das cuenta de eso, es como que te duele el ego cuando dices como, no, esto era cierto. Y dices, no, ¿por qué las cosas van a ser así? Entonces romper con eso también tiene un dolor interno por cambiar ese paradigma, que al final es un paradigma en base a una creencia, pero que te determina muchas áreas de tu vida. Claro, porque ya uno creció, ya pasaste, no sé, 20, 30 años de tu vida creyendo en unas cosas, teniendo un patrón de vida, siguiendo los patrones de tu casa, porque al final uno termina haciendo lo que uno vio en la casa de uno. Claro. Y después te das cuenta que no, que la vida puede ser distinta, que no es necesariamente verdad eso que te dijeron en la casa o eso que te inculcaron, y que la vida puede ser de una manera distinta. O sea, eso de si tú no te estás sacrificando para tener dinero, entonces tú no estás trabajando. O eso que dicen ahora de tienes que buscar, bueno, no ahora, pero ahorita está como más sonado, tienes que buscar algo que al hacerlo te dé placer, o que puedas trabajar en algo que no importa si no te pagan, igual tú estarías feliz de hacer ese oficio. Pero igual hay como... Es que piensa que la creencia del dinero abarca muchos aspectos, porque como se dice que el dinero tiene la misma frecuencia que el amor. Entonces, cuando tú dices como voy a hacer algo aunque no me paguen, ahí tienes que evaluar bien realmente, porque siempre hay un trueque. O sea, cuando tú estás dando algo, también recibes algo de vuelta. Es como cuando tú dices, ok, esto lo voy a dar a servicio, porque hay cosas que a veces uno igual quiere dar como... siempre hay cosas que uno da, como la amistad es algo gratis, no cobras por tener un amigo. Exacto. Porque es algo que va rotando, o sea, es complementario. Entonces, cuando tú haces algo por amor, no sé, supongamos que el fin de semana haces una asistencia a algún lugar, o vas, no sé, a un lugar de anciano y haces mímica y cosas así, ya lo estás haciendo porque te nace, y para ti eso es como algo que te entrega gratificación personal. Ya, eso es una cosa. Pero si tú estás, tu trabajo, que se supone que tú necesitas una remuneración para sustentarte, y no cobras, ya eso es una desvalorización y no merecimiento de, o sea, tú te dices a ti misma, yo no merezco que me paguen por este trabajo que yo estoy haciendo, porque tú no logras ver que tu trabajo o lo que tú estás haciendo realmente es importante. O sea que las creencias van de la mano con el amor propio. En gran medida sí. Claro, pero por eso ha estado mal todo hasta ahora. Claro, porque nadie te explica eso, nadie te dice eso. Socialmente no estamos educados para eso. Socialmente estamos educados para, no sé, si en tu familia todos son médicos, tú tienes que ser médico así no te guste. O si son abogados, tú tienes que ser abogado así no te gusten. Y si tú no eres igual a ellos, tú eres la oveja negra de la familia. Claro. Nosotras somos las ovejas. Definitivamente. No negras, somos de colores. Porque, no quiero ser una oveja negra. Porque no terminamos siendo lo que ha sido la mayoría de nuestras familias. Claro, y lo que pasa es que a veces, y pasa también con el tema de las creencias, que tú a veces lo ves como algo mal y lo logras percibir a temprana edad quizás que está mal, pero tampoco logras comprender cómo salir de ahí de buena manera, o cómo no repetir este patrón. Entonces a veces, ¿qué pasa? Que inconscientemente te vas al otro extremo de la creencia. Entonces, por ejemplo, si tú... supongamos que a veces hay creencias que las relaciones tienen que ser complicadas, o que tienen que ser como, por ejemplo, es permitido el maltrato. Y tú dices, ya, no quiero esto en mi vida, no quiero ese tipo de relación en mi vida, y te vas al otro extremo de ser tan cerrada en una relación, de no querer hablar, de no querer, y no querer enfrentar quizá un tipo de comunicación. O sea, evitas el conflicto, porque tampoco lo ves como algo bueno, no lo ves como algo que construye una relación. O sea, el conflicto hablando de diferencias que uno puede debatir, o sea, puntos de vista diferentes, no un conflicto de golpe ni nada de eso por el estilo. Siento que eso no es válido bajo ningún concepto. Entonces, esas cosas también influyen en cómo tú vas creando tu realidad. Porque cuando tú te quieres escapar, es como, me quiero escapar, pero no tengo herramientas, ¿cómo poder cambiar esto? Entonces, te vas al otro extremo. Entonces, el trabajo es, ¿en qué punto
yo logro hacer este cambio de creencia a nivel mental y cambiar mi realidad, pero no en los extremos, sino que mantenerme en el equilibrio, en el punto cero, por decirlo de algún modo. Claro, pero también o sea, hay que darse la tarea de sentarse a, más allá de hacer terapia, que obviamente sí, estamos a favor de eso, también tener esta guía terapéutica, pero sí tener estos momentos con uno y tratar de reconocer cuáles son esas creencias limitantes que uno tiene y que tú no sabes que son unas creencias limitantes. No sé si vaya por lo de la creencia o por lo del amor, o a lo mejor comparte ambas cosas. Yo crecí en una familia con caracteres muy complicados y había cosas que parecía normal. A mí toda mi vida, y creo que lo dije en otros capítulos, pero lo seguiré repitiendo porque es mi ejemplo, a mí toda mi vida me dijeron: tú eres amargada. Y yo no soy amargada. Pero tuve que trabajar mucho en eso y entender que había una gama muy amplia de emociones y una gama muy amplia de situaciones en las que tú respondes de cierta manera, y eso no quiere decir que tú seas amargado. Simplemente es tu forma a veces de enfrentar las situaciones. Y por otro lado también, cuando uno empieza a estar en conciencia con uno mismo, o a estar presente, a hacerse más consciente de lo que quieres, de lo que no quieres, de cómo quieres vivir, de cómo quieres que te traten y de cómo te vas a relacionar con otras personas, te das cuenta que has normalizado tratos que no son buenos. Sí. Y que pueden venir de tus padres, de tus hermanos, o sea, de tu familia, y no son buenos. Sí, generalmente es como lo que se empieza como broma, lo terminas creyendo y lo terminas incorporando como parte de una verdad. Exacto. Y es como si fuera una etiqueta, o sea, una creencia, pero una etiqueta que te llevas encima sobre una descripción quizás de tu carácter, o sea, una forma de que enfrenta las cosas y que ellos lo ven como no bueno, y quizás es parte de tu identidad en un determinado momento frente a diferentes tipos de cosas. Mi familia, la mitad se murió y muchos estuvieron enfermos. Entonces, a mí también me decían: tú no tienes sentimientos. Porque yo podía entrar a cualquier hospital, clínica, emergencia, lo que fuera, y yo no perdía el equilibrio. Y yo lo primero que hago en esa situación es buscar el cafetín. A qué hora abre y a qué hora cierra. Porque yo no soy la enferma. Si yo estoy cuidando a alguien, yo necesito comer. Ese siempre fue mi pensamiento. De partida, en mi familia, para un poquito de contexto, mi familia se está muriendo la gente desde que yo tengo 9 años. Entonces yo crecí en ese ambiente. Y yo, no es que no tenía emociones ni sentimientos, sino que yo veía las cosas más pragmáticas. Entonces, si yo no estoy enferma y te voy a cuidar, yo necesito estar bien alimentado, porque si no me voy a enfermar. Y eso mi familia lo tomaba como: tú no tienes sentimientos. No, o sea, mi mamá sufre de la columna desde que yo tengo 7 años. Yo he corrido con esa señora toda mi vida. Entonces, es mi mamá. Sí, vi que está allí, le dio una crisis y no puede caminar y no sé qué. Pero yo no me puedo conectar y ser la hija que, pobrecita, su mamá está enferma. Yo tenía que ser, hay que resolver. Claro, y eso es como lo que tú mencionas, es como súper importante, porque al final a veces cosas que nosotros hacemos como de forma cotidiana o empezamos a normalizar, después lo hacemos infinitamente. Por ejemplo, tú dices, estaba al cuidado, o sea, estaba al servicio, al cuidado de los demás, de los que estaban enfermos. Entonces es como que inconscientemente después uno en la vida puede repetir ese patrón también, que se termina convirtiendo en una creencia. Como no, yo tengo que estar al servicio porque es mi forma de vivir. Ajá. Y no necesariamente tiene que ser así siempre, es como algo circunstancial, pero lo haces de forma después permanente y ahí es una creencia. Entonces cuando uno empieza a analizar, ya, pero ¿quién más de mi familia estaba al servicio de los demás y no se prestaba atención a sí mismo? Tú dices, hay más personas. No voy a delatar nombres porque no quiero. No, sin nombres, por favor. Sin nombres. Pero sí, claro, porque son patrones que uno termina
repitiendo, porque son las creencias que están en la familia, también son las lealtades invisibles que están que tú, o sea, cuando tú me dijiste esa palabra en una terapia, que esa es una lealtad invisible que tú tienes, yo discúlpame, yo no tengo ninguna lealtad, y que no, sí la tienes porque estás actuando como actuaría esa persona, aunque esa persona actuó de esa manera hace muchos años y ya ni siquiera existe, ya se murió, pero tú tienes eso, esa lealtad allí, casada con yo. Si ella fue sufrida, yo también voy a ser sufrida. Si ella pasó, yo también lo voy a pasar. Que si yo me pongo a analizar, fue un caso muy fortuito. Mi mamá sufre de la columna porque se cayó por las escaleras de mi casa. Y yo sufro de la columna porque también me caí, no en las escaleras, pero sí en la calle de mi casa. Entonces las dos nos dañamos la columna. Mi mamá cuando yo tenía como 5 años y yo cuando tuve 11 años. Eso yo lo tomo a veces como una lealtad invisible. Porque no fue que las dos nos pusimos y que sí, nos vamos a caer y nos vamos a dañar la columna. No, pasó. Claro. Pero yo podía entender su dolor cuando le daba y bueno, y ella de alguna forma entendía el mío cuando a mí me daban las crisis. Entonces hay una lealtad entre las dos porque compartimos una enfermedad. Es muy fuerte cuando lo verbalizas, es como wow. Sí, porque a veces como uno dice, no, pero ¿cómo vas a tener una creencia respecto a algo así? Y a veces aparecen cosas como estar al servicio o como no prestarte atención, que a veces como es una repetición por lo que tú ves afuera. Y tú dices, ya, pero no creo que sea así. Y mucha gente también quizás puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que estemos diciendo. Y creo que es súper válido que al final acá la información que estamos colocando es un poco... es lo que a nosotros nos ha servido para conocernos, es lo que hemos quizás ido indagando poco a poco. Y nos ha hecho mucho sentido, y las personas que resuenen con esta información, buenísimo para que sigan buscando información porque hay mucha información. Sí, y al final estas conversaciones que nosotros tenemos son conversaciones, siempre han sido conversaciones conscientes, y eso es lo que intentamos trasladar cuando decidimos hacer esto, que estas historias de cada una, al exponerlas, porque yo puedo pensar muchas cosas, pero al exponerlo y al verbalizar las cosas que pasan, toman como que otra conciencia, toman otro significado, porque ya es como que no tengo esa carga, sino que lo estoy hablando y de alguna forma lo estoy resolviendo. Y eso es lo lindo de nosotras y nuestras conversaciones. Claro, además que como tomar el significado de la palabra o de la voz o del sonido, porque cuando uno identifica algo, como que lo identificas y no lo verbalizas de inmediato, y es como que lo empiezas a procesar, será así, y empiezas 3 días pensando en eso. Y cuando ya dices, ok, sí, esto es así, lo siento así, de esta manera, y lo verbalizas, es como que te sacas un peso de encima con contárselo, y no necesariamente tienes que ir a una terapia para contárselo a alguien. A veces, no sé, en una once, con un amigo, con alguien de confianza, decirle estas cosas es de verdad, al menos para mí, estos procesos son muy de sacarte esa mochila o de sacarte a veces cosas o responsabilidades que no corresponden, esa es la palabra. ¿Cuántas veces yo te he dicho cosas, sobre todo en los últimos meses, y cada vez que te cuento algo que me di cuenta, tu respuesta es perfecto, ya lo descifraste, es una cosa menos? Y al principio cuando me decías era como, ¿cómo que una cosa menos si todavía lo tengo que resolver? Y no se resolvía, porque es como, bueno, ya me di cuenta, ya está, ya no hay drama, era eso lo que sucedía, ya. Por ejemplo, este caso de mi mamá y la columna y mi columna, o sea, esa relación de nosotras partía de eso, que las dos nos sentíamos mal. Independientemente de si yo me las daba de más fuerte, mi mamá es un poquito más dramática, no importa, las dos sentíamos un dolor en un hueso que no te puedes sobar, que te tienen que inyectar y que es dolorosísimo, pero eso de alguna forma nos unía como madre e hija, viceversa, a veces yo era la mamá y a veces ella era la hija y al revés, pero es entender que sí, que tuvimos ese transitar, que vivimos eso, pero no necesariamente nos vamos a quedar allí atrapadas por siempre, porque ya hace un montón de años que yo no vivo con mi mamá, que ni siquiera vivo en el mismo país que ella, y yo soy hija única.
Entonces mi mamá hacía drama por eso, porque ¿qué voy a hacer yo? Mami, love you, pero ajá. Estoy dejando, echando para afuera a mi mamá. Pero es así, bueno, yo le dije, esto iba a pasar. Ella se preocupaba mucho porque es que voy a hacer si me da una crisis de las columnas. Bueno, no le ha dado crisis. La solución era que yo me fuera. Mentira, mami. Pero, Pero esas cosas igual te dan información. O sea, yo creo que para ti eso fue como muy, muy potente. claro, y también yo pensaba en lo mismo, porque es que voy a hacer yo en un país extranjero, yo sola, nadie me conoce, si me llega a dar la crisis de la columna. Y me dio, y te dije que era lo que me tenías que comprar, y ya está, y se me pasó. O sea, había formas de solucionarlo, Ujú. pero mientras estás en la vivencia, mientras estás en el loop de la vida, en esto es lo único que me corresponde, esto es lo único que yo voy a vivir, esta es la única situación que en la que voy a estar por siempre. No, cuando te das el chance de cambiar, cuando te das el chance de mover cosas, bueno, en mi caso, de emigrar, de irte a otro país y ver las cosas desde otra óptica, oye, te sorprendes. No necesariamente es un camino bonito al principio, es bastante doloroso, pero al final, qué maravilla que lo transité porque hoy ya no me siento de esa manera. Y mi mamá tampoco, entonces fue ganancia para las dos. Claro, es como la única, al final, la única forma de transitar, quizás romper una creencia o una forma de vivir. Que al final las creencias son patrones a nivel mental, como decía al principio, pero al final es a nivel mental como creamos la realidad. Entonces, cuando tú rompes una creencia, más que darte cuenta, el paso principal obviamente es identificarla, darte cuenta cómo influye en tu vida, cómo impacta en tu vida, pero lo otro es trabajar la creencia. Porque si Sí, tú... porque nada haces con, bueno, ya lo identifiqué, pero también tienes que hacer conciencia cómo llegué allí, de dónde viene, qué otras personas en mi familia han cometido, o sea, han hecho han tenido la misma vida de la que se han quejado siempre, y yo también estaba haciendo eso, ok, ¿quiénes eran? ¿Cómo fue? Darse esos espacios de analizar las cosas, porque si no, la solución solita no va a No, llegar. claro, no llega y al final es como hacer este análisis no desde la culpa, la crítica o culpando la situación ni nada, sino que es como, ¿para qué la información está ahí? ¿Para qué me pasó esta situación? O sea, es como observar las cosas como de forma neutral, como si fuera una película de tu vida y decir, ok, la información que tengo es esta, ¿qué me está mostrando? Entonces, después de hacer todo ese análisis, decir, ok, voy a cambiar esta creencia por otra, o sea, por una creencia positiva, que esta te contribuya a tu vida de buena manera. Claro, la gente escuchará esto o nos verá y dirá, sí, claro, ella lo dice muy bonito. Vivirlo no es bonito. Cuando uno está en la tormenta, cuando uno está atravesando un dolor, una tristeza, una traición, la muerte de un familiar, la migración, que terminaste una relación de pareja, vivir ese momento, eso es una tormenta difícil, es dura. En el momento no tienes las herramientas, no tienes las respuestas, te estás quejando con Dios, con la vida, con el sol, el cielo, en lo que tú creas, estás con ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Dios mío, yo que soy tan bueno. Tienes que vivir ese momento, y ese momento puede durar un día, una semana, un mes, 3 meses, pero tú no puedes pasar toda la vida allí. Sí, además como también lo que tú decías es súper cierto, es como siempre los procesos como de cambio son dolorosos en el sentido de que nosotros vemos como el sentir emociones como el dolor o el miedo, cosas como si fuera algo malo. Sí. Y es normal también sentirse así. Llorar. ¿Cuántas creencias? O sea, cuántas personas, sobre todo hombres, pero hay mujeres también, porque yo estaba en ese grupo, que veíamos como, no, llorar es malo. Porque llorar para mí, esa era una de mis creencias limitantes. Fíjate, no me acordaba y me acordé en este momento. Yo también tenía esa creencia. No podía llorar. Llorar era malo, porque llorar para mí era sinónimo de ser débil. Y yo, hasta hace unos años, yo podía contar con los dedos de una mano, y me sobraba la gente que me había visto llorar. Y no, o sea, llorar Liberador. es liberarte, es que salgan las emociones de alegría, de tristeza, porque uno también llora de emoción, uno Sí. llora de risa, pero
No, está siempre asociado al dolor, a la tristeza, que sí, es horrible, sí. Llorar por tristeza, llorar porque te sientes mal, pero necesitas llorar. O sea, cuando tú lloras y cuando tú estás botando ese sentimiento, estás drenando esa emoción y te sientes mejor después de eso. Y entonces ahí como que toda la nubosidad que tenías en tu mente se empieza a disipar, empiezas a ver el... Seguimos. Tuvimos un pequeño corte, una falla técnica, pero sigamos. ¿De qué era lo que estábamos hablando? Estamos hablando de la creencia limitante y el tema de la creencia limitante de que llorar es malo. Exactamente, ajá. Y yo creo que ahí, qué bueno que lo mencionaste porque esa creencia yo creo que la tiene, no voy a decir todo, pero la gran mayoría de personas, porque es típico que te dicen, no llore. O sea, tú te caes cuando chico, no llore, pero no lo hacen en el mal sentido. Pero te dicen como tú te caes, te duele, pero al mismo tiempo te dicen no llore. Entonces tú ves como que no... Nos están entrenando desde pequeño para no... no expresarnos, para aguantar el dolor. Y que no, yo quiero llorar. Claro, entonces es como una creencia limitante a no expresar lo que sientes. Lo que estás sintiendo a nivel emocional en un momento, aunque te pase algo, sea bueno o malo. Entonces después te pasan situaciones complicadas y ¿qué haces tú? No es bueno llorar. No, ni sentir, ahí sí es complicado. Ahí sí es complicado porque, claro, es que no había, es que bueno, yo no tenía esa comprensión de que estaba bien sentir las cosas que pasaban. A ver, ahí sí como que mi familia sí tenía un poquito de razón, sí, no tenía sentimientos. Ven, uno va, uno se siente, uno habla con un amigo, uno toma un té y uno resuelve las cosas. Mi familia diciendo, te lo dijimos toda la vida, no tienes sentimientos. No, pero es que, claro, cuando creces con estas situaciones tan no comunes. Pero mira, te hago un alto ahí, porque piensa que los sentimientos es lo que tú sientes. O sea, los sentimientos es como el resultado de lo que tú sientes. Ok. Entonces, si tú no te permites sentir, vivir las emociones, vivir los duelos, vivir las situaciones difíciles, ¿por qué vas a sentir? Si te estás negando a vivirlo, a sentirlo. Como siempre, teniendo razón. No es Una vez más. No es que no tengas sentimiento, es que tú reprimías la emoción. Claro. Entonces, ¿cómo vas a sentir algo asociado? Claro. Pero es que yo creo que era de las cosas, o sea, como había estas situaciones de vida o muerte en algún punto de mi infancia, yo no podía sentarme a procesar, ¿será que lloro? ¿Será que siento angustia? ¿Será que me siento triste? No, yo me tenía que montar en una ambulancia o en el carro del que iba detrás de la ambulancia y ya, y dale. O sea, no había momento como para yo digerir eso. Y era una niña, yo tenía menos de 10 años. Uh-huh. Entonces no tienes, o sea, lo acabas de decir al principio, de 0 a 7 años, el cerebro registra, ya está, no le da significado a lo que estás viviendo, simplemente lo aceptas y este es un patrón que voy que estoy recibiendo y que voy a repetir. Así es. Yo a mis 8 años me colaba en un hospital para ir a ver a mi abuela que estaba en el piso de las personas que tenían cáncer y ahí no podían entrar los niños. Y yo entraba por donde subían la comida los camareros, los que subían la comida. Yo me metí por el cafetín y por el ascensor, donde subían la comida para los pisos, por ahí subía yo. No sé si es delito, pero ya, eso fue en 1995, ya eso pasó. Y así yo iba a entrar y veía a mi abuela, que estuvo unos meses hospitalizada. Entonces, allí yo no estaba pendiente de lo que yo estaba sintiendo. Yo lo único que quería era ver a mi abuela, que estaba enferma. Claro. Más nada. Con el tiempo, claro, si me siguieron pasando emociones y cosas y situaciones. Hubo voy a echar por la calle otra vez a mi mamá, que le dio... Tu mami no va a llamar. Mi mamá. Ya, sáqueme. No, me va a decir, págame por nombrarme. Eso es lo que esa señora más mercantilista. Mentira, madre. Hubo una de las tantas veces que le dio la crisis
y estaba una de mis tías y nos montamos en la, en la ambulancia. Y a mi mamá cuando le da la crisis, le da tan fuerte que a ella se le voltean las manos. O sea, el dolor de columna hace que se le volteen las manos. Ajá. Y a veces se le desfiguraba la cara. Pero yo eso no se lo decía, porque no hay necesidad. Ella estaba viviendo el dolor, no sentía las piernas, sentía que su cuerpo se estaba entumeciendo por el nivel de dolor o de trauma que podía estar sintiendo. Claro. Y porque tiene 2 hernias en la columna en lugares muy complicados, ya tenía ese dolor, no había por qué decirle sí, te estás poniendo, no. Ella lo sabe, después lo hablamos y ajá. Por eso traigo a colación ese recuerdo. Y mi tía estaba, y mi tía entra en llanto desesperado porque mi mamá está así, y yo como, ¿Cómo le explico que no le he dicho? Eva, no me estás ayudando, o sea, no te puedes, o sea, tú no te puedes conectar con el enfermo. Y mucha gente dirá, pero es tu mamá, ¿cómo no podías? Bueno, porque lo estaba viviendo desde toda la vida, o sea, ya ahí tenía como 25 años, entonces toda mi vida me la pasé en eso. Entonces era como, ya vamos a llegar, cálmate, te duele yo sé, pero en lo que lleguemos, ya, se te va a pasar y vamos a estar bien como siempre. En ese tono. Y mi tía aquí llorando. Y mi mamá siempre me escuchaba a mí, y yo creo que por eso a mi mamá le gustaba que yo la cuidara, porque yo no me conectaba con ella. Y entonces era como, ajá, ya está. Y yo llegué a la clínica y llenando los papeles del ingreso, los camilleros trataron de pasarla de la camilla de la ambulancia al de la clínica y bajaron un poquito la camilla. Yo escuché los gritos de mi mamá que no la bajaran porque el dolor era peor. Y yo terminando de, ajá, Caracas, no sé qué, el nombre completo de mi mamá. Y la gente me puede ver como, sí, no tiene sentimientos, no tiene emociones, pero no, es que tenía que hacer las cosas, no había más nadie. Claro. Mi papá ahí tampoco, mi papá también entra en pánico, él no accede a la información, entonces yo tenía que resolver. Claro. Y ya está, y ahí bueno, pasamos una semana internadas en la clínica muy chévere, se comió divino unos clubhouse que vendían en el cafetín. Y fue un evento traumático, pero también esa forma de ser mía o de enfrentar las cosas de esa manera, o sea, le trajeron a mi mamá una andadera para que ella caminara con una andadera, fue el peor insulto que le dijeron. Esa mujer dijo, no, yo no voy a caminar con eso, yo me voy a parar y voy a caminar. Y ella está, Kelly, ven. Y ella se agarraba de mis hombros, o sea, me usó de andadera humana. Y empezó a caminar y ya está. 7 días después salió caminando de la clínica, después que al final le inyectaron directamente en las hernias, pero se logró. Entonces es un poquito de no ser tan extremistas. A veces uno tiene que bloquear las emociones y bloquear lo que puede sentir en determinada situación para poder resolver. Es Mi que al fin, problema estaba en que yo no resolví, o sea, yo no me conectaba después con claro, con o la sea, emoción. pasabas Yo seguía automático y ya está. claro, pasabas como el episodio, esta experiencia y después no volvías a sentir, o sea, es como que tú seguías con tu vida normal Como si no y hubiera pasado nada. claro, entonces ahí obviamente que eso se va sumando y al final te pasa la cuenta a lo largo. Por eso te volviste mi terapeuta. No, pero créeme que yo también pasé por eso antes que tú. Ahí está, ahí está. Pero es que es como cuando tú vas en automático porque al final quieres solucionar cosas. Pero al final en un punto el tema de querer solucionar o no querer, porque al final solucionas, pero no te escuchas. No. Entonces en un punto cuando te quieres escuchar no sabes cómo hacerlo. Entonces romper a veces con creencias como esta que todos dicen, ya, pero el llorar es como a tener una creencia que es malo llorar. Cuando tú tienes esa creencia, es que no lloras. Y cuando empiezas a llorar es como, ¿por qué estoy llorando? Entonces es hasta divertido verte llorar después. Obviamente para mí hoy día no es rollo llorar. Exacto. Creo que lloré mucho. no, ahora no lloro casi nunca. Es porque ya... Claro, pero en un periodo de saneado. tiempo, cuando estaba trabajando eso, es como que lloraba con mucha facilidad, porque obviamente estaba llorando muchas cosas que no me había permitido llorar. Claro. Entonces, es una creencia que te limita a muchas cosas. Y cuando tú dices algo tan chico, pero
tiene un impacto. Pero es que si nos los vienen diciendo desde que somos niños, o sea, tú te ves en cualquier situación a tus 30 años y ¿qué vas a hacer? Vas a decir, oh, sí, voy a llorar porque así me voy a liberar de esta emoción. No, tú dices, no, no voy a llorar, llorar es malo, te vas a ver débil, que vas a resolver con estar, se te va a arruinar el maquillaje, se te va a poner la cara roja, hinchada, no sé qué. Todas esas nos las dijimos. Claro, y es como aprender a ver que el mostrarnos vulnerable está bien. O sea, el que el otro nos vea vulnerable es como escondernos para que nadie nos vea vulnerable. Entonces, como socialmente todos somos personas, yo creo que la palabra no es íntegra, pero como seguras de sí misma, que no tienen ninguna duda sobre nada. Yo creo que la duda siempre va a estar en muchas cosas, porque al final la duda es lo que te abre camino a diferentes cosas. Pero el mostrarnos vulnerable es parte, yo creo, de ser humano. Claro, porque si no, no serías humano. Pero ¿cuánto nos costó entenderlo y aceptarlo después? Lleva su tiempo. Lleva mucho tiempo, pero no, Pero no vale es la imposible. pena. Exactamente, no es imposible. O sea, insisto, cuando estaba haciendo las terapias, yo decía, ¿qué necesidad hay de hacer esta tarea? Y de pasar llorando 20 días para llegar al día de la consulta nuevamente y echar el cuento de, bueno, sí, hice la tarea y ¿cómo te sentiste? Bien. En realidad no. Y llorar nuevamente y drenar, porque uno no se permite atravesar la tormenta. Uno no quiere revisitar lugares, uno no quiere hablar de cosas que te dolieron, uno no quiere, y es terrible porque cuando tú no hablas de algo que te dolió, te va a perseguir por siempre. Y van a ocurrir detonantes, va a pasar cosas, te va a llegar gente, una canción, un sitio, un lugar, algo, y te va a recordar esa situación o ese dolor que tú no quieres transitar. El detalle de cuando uno hace terapia y transita esos lugares y baja esas memorias y cuentas esas historias con sentido de sanarlas, las sanas. Pero también creemos que no es así, esa también es una creencia limitante. Creemos que no, si yo vuelvo a hablar de este familiar muerto o de esta situación que me pasó, o de esta ruptura, o de que me peleé con un amigo, o de que no, porque es malo. Y es todo lo contrario. Claro, porque al final son experiencias, y de esas experiencias, si están ahí, estuvieron ahí en su momento, es para aprender. Y al final yo creo que la única forma que uno se da cuenta de que ha superado o ha podido atravesar ciertas cosas dolorosas es cuando tú vas a ese momento de tu vida y ya no te duele, ya no sientes, lo observas más desde otra perspectiva, como más desde el observador. Claro. Y ve la situación como una escena de una película. Ya no te sientes desgarrada, ya no sientes como quizás ese sentimiento que sentiste. Pero depende también de cómo lo veas, porque si no quieres ir a esos lugares en tu memoria, o si siempre estás viviendo desde el drama o desde el victimismo, es muy difícil. Cuando uno se cambia el chip y tú dices, ya va. Porque puede ser dos extremos. Sí. Que nosotros venimos de uno de esos extremos. O lo vives desde el victimismo, que no somos nosotras, o lo vives desde el muro de contención de todo está bien, no voy a ir para allá. Y no, o sea, no, tienes que ir para allá, tienes que vivirlo, tienes que atravesarlo, tienes que ver qué fue lo que te enseñó, para qué esa situación vino a tu vida, y allí vas develando cosas, vas entendiendo creencias, vas entendiendo tratos, vas entendiendo patrones de conducta, patrones que hay en tu familia, y todas estas palabras que hemos nombrado el día de hoy, que hace 3 años yo no las entendía y hoy en día son parte de mi vocabulario, porque es eso, bueno, esto es una creencia limitante, o mira, sí, esto tiene este patrón, o tiene una herida de infancia. Son cosas que uno aprende a identificar. Claro, es que al final yo creo que empiezas a comprender el lenguaje, de cómo te expresas, que al final uno dice todo mientras verbaliza información, está descifrando su vida al final.
Por eso cuando uno se empieza a escuchar, cuando ya empieza a repetir mucho una palabra, es como, me estoy diciendo algo que no me estoy escuchando. Exactamente, pero es importante escucharse, también es importante escuchar el diálogo que tenemos interno, porque no hay peor enemigo que uno mismo. O sea, la gente te puede decir lo que sea y puede juzgarte o puede estar de acuerdo contigo, pero uno solito es el que se cae a golpes, el que se dice un montón de cosas que al final del día no son verdad, o te creas un montón de situaciones que al final del día no son verdad o que no las vas a vivir. Y es necesario hacerse caso, es necesario aprender a estar presente, es necesario tener conversaciones que sean con un objetivo, que sean conscientes, que sean para tu bien, para entender. No hablar por hablar y no... A veces, una distracción, una comida, una cosa, pero lo que pasa es que nosotras ya no hacemos eso. Nosotras tenemos siempre, no importa en dónde estemos, nosotras estamos en una conversación consciente y todo el tiempo estamos analizando las cosas que... Yo me río porque es verdad. Claro, porque te cambias el chip. Al final nosotros decidimos hacer todo este camino. En principio era para nosotras, para estar mejor con nosotras mismas. Sí. Pero como consecuencia trajo un montón de cosas que son maravillosas, como este proyecto, como otras cosas más que estamos inventando y que estamos materializando, porque no sabíamos que el romper los patrones, el dejar atrás esas creencias limitantes que teníamos, el empezar a tratarnos bonito a nosotras mismas, el entender que sí, pudiste hacer muchas cosas y sí, puede que mucha gente te vea como que eres indestructible y que todo lo tienes resuelto, porque hay mucha gente que nos ve así, todo lo tienes resuelto. No, o sea, yo creo que nunca, siempre va a tener cosas que comprender a sí mismo, porque al final por eso estamos acá, porque estamos haciendo una maestría a través de nuestra misma vida. Exactamente. Entonces, nunca vamos a tener, yo creo, todo resuelto. Y no es que tampoco, es que yo al menos no ando buscando así como, voy a buscar qué resolver de mi vida, sino que es como, yo creo que el ejemplo de el ejemplo de este desafío del podcast, es como desconocíamos completamente todo, no sabíamos en qué consistía, qué es realmente lo que queríamos transmitir, y eso también lleva a un desafío. Un desafío de conocernos nosotras, de conocernos trabajando juntas, porque una cosa es ser amigas y otra cosa es trabajar juntas. Eso también... Sí. Sí. Eso también es conocerte desde otro espacio. Sí. Entonces, esas cosas te enseñan y a veces dices, ya, pero ¿quién se pregunta eso? Pero es que eso es la vida. En la sencillez está la vida. Lo que pasa es que uno lo complica. Exactamente. Porque también uno se crió con las novelas de que todo es un drama y todo tiene que ser complicado y todo tiene que ser... No, las cosas son sencillas. Bueno, uno quiere mejorarlo, uno quiere que sea más bonito, uno quiere que sea lo mejor posible, pero no porque sea lo mejor posible va a ser siempre complicado, no va a ser así. Fíjate cuánto tiempo nos ha costado para estar más cómodas. Hablando con muchas grabaciones con la cámara y cuántas cosas no hemos sorteado para hacer esto. Así es. Pero son las ganas de hacer algo distinto, son las ganas de esto va a tener un sentido, esto va a tener un fin, esto tiene un para qué, y en parte es si nosotros resolvimos nuestras cosas y si nosotras a través de conversar y de ir a terapia y de hacer ejercicios mentales y de aprender a estar presente y de todo eso, mira, logramos estar más conectadas con nosotras mismas, logramos diseñar un proyecto de cero donde no sabíamos absolutamente nada. Entonces sí se pueden lograr cosas, sí se puede, o sea, hoy en día qué bien se siente estar haciendo algo que llevo años escuchando de otras personas. Y ahora es como, mira, qué bien que ahora lo puedo hacer yo, qué bien que ahora yo tengo una voz y que puedo ser escuchada y que seguramente ayudaré a alguien con mi historia. Entonces, eso es el sentido de hacer esto y el sentido de todas nuestras conversaciones y de todos los episodios que vendrán.
y a veces nos vamos por las ramas, así También. que vayan acostumbrándose. También porque, bueno, así somos. Así somos. Podemos Bueno. planificar de qué vamos a hablar. Vamos a decir esto y esto y esto. Terminamos diciendo cualquier otra cosa y después, ¿qué era lo que íbamos a decir? Ah, bueno, eso. Bueno, el tema de hoy era las creencias limitantes. Ahí está, y mira, mi pobre madre salió allí, pobre. No, pero Ah, como para ir cerrando, creo, un poco sobre las creencias limitantes, es que no lo vean como algo malo, no. porque si están ahí, es como para que uno las haga consciente, las reconozca, las haga consciente, las trabaje, las atraviese y las cambie Exacto. por Y una hay contracreencia. muchas creencias limitantes. En este caso nosotros expusimos unas poquitas de las muchas que tenemos. Pero hay muchas creencias limitantes. Busquen, investiguen o escríbanos, comuníquense Así con es. nosotras y nosotras les podemos acompañar y podemos darles tips y podemos decirles más o menos por dónde ir y qué hacer para descubrir esas creencias limitantes, para trabajar esas creencias limitantes y que al final del día hagan de su vida algo más bonito, algo vivencial, algo que sea diferente y que los haga sentir mejor con ustedes mismos en su cuerpo mientras el tiempo que tengan que estar en esta vida. Así es. Así es. Fue todo por el día de hoy. Una buena charla. Bien Me gustó. bonita, me gustó. Esto siempre es complicado despedirnos porque nosotros apagamos esto y seguimos hablando de cosas que ay mira, no, me acordé de esto mientras estábamos hablando. Ajá. Nada, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos visto, gracias por darle like, por suscribirse, por darle a la campanita, por compartir este programa, compártanlo con alguien que ustedes crean que puede resonar, que puede hacer sentido algo de lo que dijimos. Síganos en nuestras redes sociales, qué pasa si lo hablamos, y en unificando-el-ser, en la página web www.unificandoelser.com, que allí Así es. la señora Ingrid tiene disponibilidad para atenderlos y tratarlos y sacarlos a flote y hacerlos sentir mejores humanos. Gracias, así es. Ahí pueden encontrar cursos, talleres y terapias individuales. Que los talleres vienen a partir de marzo. Los cursos a partir de marzo, los talleres ya están. Ya están andando. Así es. Perfecto. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles a la misma hora. Y pues nada, los esperamos para más historias por aquí. Gracias por habernos visto. Nos vemos.